Comienzo esto con un off the record, que estaba haciendo acá un pequeño raconto con mi invitado. Hablamos en pandemia, hicimos ahí una especie de videollamada, transmisión, no sabíamos qué era, después se convirtieron en estos célebres streaming. Después en la radio, fuiste a Elijo Creer en la radio también, nos hemos cruzado en otras oportunidades que charlamos, los eventos de Prevenir es Amar, por supuesto, y hoy tenemos el grato placer de poder contar con la visita de Matías Cornets. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Bienvenido. amigo, muchas Gracias. gracias por la invitación. Por Y la favor. verdad que tenés una memoria Y admirable. anteriormente fue que nos conocimos que me regalaste tus libros. Mirá, Así que ahí conocer un poco de la historia tuya, de tu familia. Si da a la charla, estaría muy lindo también poder recordarlo. Así que bueno, tratamos de un poco de medicamentos para la memoria nunca está de más. Naturales, lógicamente. sí, Un té sí, con nada. leche es suficiente para Yo mantener la ya, memoria. no, o sea, hay cosas que me las acuerdo y Seguro. que no se borran, pero otras que, no sé, se me borran muy rápido. ¿Para qué Pero sos bueno para la memoria? ¿Que sos bueno para tengo fechas, para memoria emocional. acontecimientos? Ah, ok. Entonces, cuando algo me pega, para bien o para mal, lo recuerdo. Para mal, no es que voy a quedar con Claro. rencor, nada, pero sí como que soy de memoria selectiva, pero sobre todo registro mucho lo que mis emociones, sobre todo, conectan. Ay, me la dejaste picando y no quiero entrar ahí, pero es fuerte al medio. ¿Qué recuerdos te trae el tren Roca? El Roca nada, porque no anduve mucho por ahí. El No, el Sarmiento, Sarmiento, ahí perdón. va. Ay, alguna de las. Ahí las líneas ya se me fueron. El tren Sarmiento, ahí va. Sí, sí, va, igual el rock de algo me voy a acordar, Sí. porque una época en la que andaba mucho por la calle, pero no, el tren Ah, sí, Sarmiento, puntualmente era de eso, ¿no? El tren Roca cuando te tocó estar yo la más que verdad nada la de tu vida calle recorrí adolescente. por todos lados, Mm. no hubo un lugar que no haya estado, y literal, o sea, muy nómade y me encantaba moverme. Pero sí, la pregunta del Sarmiento, el tren Sarmiento, bueno, a ver, es un ferrocarril que fue vehículo para sacarme de mi lugar, Wow, de donde yo había crecido y trasladarme a la peor etapa de mi vida. O claro. sea, yo me crié en Ramos Mejía, en Ciudadela, hasta los 11 años y producto de una crisis que demolió, derrumbó, arrasó con mi familia. En el año 2001 nos arrastró la pobreza Claro. al fondo del conurbano, pero para la zona oeste, más para el lado de Merlo. Y el tren Sarmiento era como, bueno, ese vehículo que me iba trasladando a una etapa muy dolorosa. Así que sí, el tren Sarmiento fue duro. Después el tren Sarmiento se volvió también un lugar en el que me permitía como hacerme escapadas a Mm, mi vieja vida, a la que claro. nunca hubiese querido abandonar, y amargamente me devolvía al lugar al que nunca hubiese querido ir. Entonces fue eso, ¿viste? Era como la alegría de por momentos tomármelo para volver a encontrarme con mis amigos, con mi barrio, con mi club, Claro. con mi colegio, con qué sé yo, y la amargura y la tristeza de devolverme al lugar al donde nunca hubiese querido ir. Claro. Y después hubo otro momento que el tren Sarmiento se transformó como en una escuela en donde en ese ir y venir, con muy poca familia, con muy poco resguardo de adultos, empiezo a conocer la calle prácticamente en el tren Sarmiento. O Claro, sea, exacto. empecé a transitar. ¿Eso a partir de qué edad Y fue cuando te yo, encontraste con ese mundo de calle que lógicamente trae consigo, bueno, todo lo que es vicio, adicciones, violencia? sí, sí, sí. Yo hice como digamos, un desliz, ¿viste? Como que Ujú. fue como deslizándose la cosa, porque bueno, yo nací en un hogar donde mis dos papás eran pacientes psiquiátricos. Ah, Por lo claro. tanto, nada, bastante solo me crié, siempre con la ayuda de un tercero, ¿viste? Pero no Claro. mis papás. Entonces, podría decirte que yo anduve mucho en la calle, volviendo a mi casa, ahí en la zona de Ramos Mejía, desde mis 6 hasta mis 10 años. Y después cuando finalmente nos mudamos, más o menos 10 11 años, ya ahí sí como que la calle se volvió cada vez más presente en mi vida y ahí más o menos de mis 10 hasta mis 13 años
como que empecé a andar mucho más en la calle, en la zona de Merlo solo, y después a los 14 me fui de mi casa y pasé de mis 13, 14 años hasta mis 18 años viviendo en la calle. Claro. Esto un poquitito para traer al presente, uno lo puede ver a Mati y quienes lo siguen en las redes sociales con una hermosa familia, desarrollando un gran ministerio con Prevenir es Amar, trabajando también en políticas públicas, pero a veces cuesta pensar y es un poco la charla decir, wow, ¿por dónde estuvo? Y hay todo un testimonio de vida que, como decíamos, a partir de sus decisiones esa experiencia o mala experiencia sirve hoy para poder ser de testimonio y libertad para muchas otras tantas personas. Entonces, Mati, bueno, en esa realidad, con ese contexto, que es justamente algo donde haces mucho énfasis, lo que es la familia para el crecimiento de un niño, de un adolescente, con Prevenir es Amar, bueno, fuiste descubriendo la vida como se podía, pero poco a poco fueron apareciendo personas. Creo recordar, por no decir una viejita, una señora de avanzada edad que te decía algunas palabras, que por ahí te fue animando, no sé si lo tenés presente, de traerte insípidamente un mensaje de Jesús o de que cuides tu vida. Bueno, personas que de a poco te fueron, no es que caíste y tuviste una gran revelación de rescatar tu vida del lodo, sino de que poco a poco fue en vos llegando el mensaje de cambiar ese estilo de vida. Sí, a ver, en principio tengo que decir que yo conozco a Jesús desde que nací, Claro. porque mi mamá siempre se encargó de hablarme de él, aún con su fragilidad en la salud mental y demás, su experiencia de fe con Jesús hizo que eso la obligara prácticamente a Mm, hablarle a sus hijos. sí, seguro. Pero después en la parte más, digamos, difícil de mi etapa de calle, sí he tenido como algunas experiencias muy random Ujú, en donde personas a las que no conocía han sabido darme un mensaje que entiendo era Dios. claro. No hicieron más que recordarme de lo que mi mamá me había enseñado con mucha reticencia de mi parte, era como que no quería saber nada, pero Dios se encargaba de hacerme saber de que Él todavía estaba ahí, que Él estaba presente Claro. y que no se había olvidado de mí, más allá de que yo no quería que piense en mí, que si se quería olvidar que se Sí, olvidara, sí. pero bueno, su amor era muchísimo más profundo y fuerte que el que yo puedo tener por mis hijos, así que hizo que nada, tuviera esos momentos, esos gestos, que hoy los recuerdo, pero en Claro, ese claro. momento era como, no hacían más que generarme irritación. Es seguro, Pero, seguro. pero sí, sí, Dios se ha encargado de darme mensajes concretos y sobre todo, y esto con el diario del lunes, puedo mirar hacia atrás y decir, no hay duda de que soy un milagro, Claro. que Dios me libró de la muerte de diferentes formas. Y esto que decías vos, de que inclusive después de haber vivido toda esa etapa con tanta violencia y agresión en relación al consumo y demás, que hoy, digo, si no lo cuento, no, muchos no lo Claro. creen. Y aún contándolo, algunos, viste, como que, pero claro, el relato es tan real y tan Claro, verídico claro. que si te quedaron dudas, bueno, o Claro. sea, hacete ver. Sí, sí. Sí, lamentablemente la gente no tiene por qué saber nuestra vida y cómo llegamos, pero hoy poner en las redes dices, bueno, un tipo que nació en el streaming, nació en las redes, cuando tenés todo un trasfondo de vida que lógicamente nosotros entendemos que solo en Dios podés encontrar y sentirte pleno de poder compartir ese pasado oscuro, pero hoy a la luz de Cristo. Antes de avanzar, mencionaste ya un par de veces a tu mamá, que de hecho es parte del relato de tus libros, y que más allá de esa condición psiquiátrica, podemos hacer mención como víctima también de la última dictadura militar, en Ujú. su caso, que seguramente tuvo consecuencias y que te afectó en algún sentido a vos por esa crianza quizás con todos sus problemas y que lógicamente vos lo viviste como hijo, también que es parte Sí. de tu historia. Sí, sí, es parte de mi historia. Decidí compartir esto porque es un testimonio real que le da explicación a mucho de lo que viví. Mi mamá a sus 30 años fue detenida por el gobierno de De facto. facto Ujú.
y en medio del golpe de Estado, junto con su pareja y su hermano, fueron llevados a Campo de Mayo, a la Puerta 4, que eso es obviamente dato que después descubrieron, y durante 6 meses fueron sometidos a diferentes tipos de tortura, en donde, bueno, mi mamá, además de 6 meses de agonía y de violencia, tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús ahí adentro. Ella no era creyente, no era Wow, practicante, no era nada más que alguien que alguna vez había escuchado hablar de Jesús por una prima, pero bueno, en ese lugar de mucha agonía y dolor, recibe la visita a ese espacio en donde ella estaba de alguien al que por supuesto no había podido ver, como a la mayoría de los agresores. Y cuando, bueno, vos estás, nunca nosotros hemos tenido que pasar por una situación claro, de ese claro, estilo, salvo, no sé, alguna experiencia provocada intencionalmente de taparte los ojos durante un buen rato. claro, sí. Yo hace un tiempo viví una experiencia así, era parte de un juego en donde me habían vendado los ojos y tenía que caminar unos cuantos kilómetros así. Y fue todo un flash, porque Claro. era como por un momento recordar esas experiencias de mi mamá obligadas, ¿no? Y ella, bueno, cuando vos no podés ver, tus sentidos se agudizan, así que sentía que venía alguien y que probablemente venía para lo mismo que todos los que habían pasado por ahí, o golpes, violaciones, situaciones de mucha violencia, y se puso tensa para cuando esta persona se acerca y nada, ella espera lo peor, se acerca al oído y le dice tranquila, que no te vine a lastimar, te voy a Wow, sacar con vida. wow. Y cuando mi mamá escucha eso, por supuesto de que me imagino de mínima habrá pensado de que era un militar o alguien de la fuerza de seguridad que tenía nobleza, misericordia y que la iba a ayudar. Entonces le pregunta quién sos y esta persona le dice yo soy Jesús y te voy a Uf, sacar con vida. tremendo. Y cuando mi mamá escucha la palabra vida y Jesús, no hizo otra cosa que unir esas dos palabras y nada, entró en ese momento como en un éxtasis donde empezó Sí, a gritar y a llamar a su hermano y a su pareja por su nombre y contarles de que Jesús estaba ahí, de que los iba a sacar con vida y todo eso desató como en un murmullo de la gente que estaba ahí viva todavía, temor, y le decían callate porque nos van a venir mm, a pegar, iban a tomar represalia, entonces le pedían que por favor se callara, porque bueno, ahí había gente que bueno, todos estaban con mucho miedo, obvio, pero había algunos que pensaban que ella había enloquecido, que claro, había hecho un claro. brote psicótico, que había evidentemente escuchado a Jesús, lo que sea, pero con parte de la locura, no lo interpretaron como algo real Claro. y bueno, y los que la conocían la trataban de calmar. Y mi mamá, bueno, ya no vive, pero que me lo contó muchas veces y que yo hago memoria de eso, me ha sabido relatar esto muchas veces de la misma manera y siempre me decía eso cuando leemos de que para el que no cree la palabra de la cruz es locura y para el que cree es poder de Claro, Dios sí, sí. para salvación, me decía es literal, Wow, porque yo creí en el peor escenario y el creer dio lugar a la esperanza y la esperanza contra esperanza era que eso suceda y finalmente Jesús se transformó en mi Salvador, pero literal, o sea, de un lugar del que de hecho hay muy poco registro de supervivientes de la Puerta 4 de Campo de Mayo. Lo declararon lugar de exterminio porque es uno de los lugares donde más muertes hubieron de los que se descubrieron. Así que esa experiencia de mi mamá hizo de que para ella, por supuesto, fue su encuentro con Jesús, pero aún para mí, que no lo había sido, ese dato tenía como sí, mucha carga, ¿viste? Mucha memoria totalmente. y después, bueno, en algún momento tuvo que darse el encuentro conmigo, porque hasta ahí era el Dios de mi mamá, ¿viste? Era el Claro, claro. Salvador de mi mamá. Pero sí, esa experiencia no solo la marcó y dio inicio a un camino de vínculo y relación con Jesús como pudo, sino que también heredé yo esa fe y también junto con la fe heredé las heridas de mi mamá, la historia. Yo también soy víctima de la dictadura. Claro. Tengo 38 años, algunos sacan la cuenta y dicen, pero ¿cómo fue? Y bueno, soy hijo de una mujer que
tuvo a los 40 años a un hijo. Claro. Y que, bueno, gracias a Dios lo tuvo. Sí, sí. No, y como decíamos, las consecuencias de haber pasado todas esas torturas y ese episodio oscuro en su vida, claro, tiene que ver mucho también después en la crianza, en las historias, en la manera en la que ella entiende la vida. Pero qué increíble, y me hace un poco pensar y quizás buscar un contexto o hasta una vaga explicación, que quizás cuántas personas habrán estado orando por tu mamá en ese momento. Y me gustaría pensar que sí, Quizás. no lo sé. Claro, no, uno nunca lo sabrá. Eh, Pero sí, ¿cómo puede ser que Jesús actúe en ese momento de manera tan oscura? Jesús sí, Jesús. Eh, Si hay alguien que conoce la calle, claro. si hay alguien que conoce lo oscuro, si hay alguien que conoce los lugares más difíciles, es Jesús. Jesús está caminando ahora al punto del pasillo Colibrí del barrio 31, y abrazando a los que están ahí. Jesús está ahora en los lugares más oscuros que pueda tener nuestro país, nuestra ciudad, eso no dudo. ¿Y por qué Sí, creemos la que- iglesia, tengo mis preguntas, que no lo sé, no vamos a entrar en debate. Bueno, Tranqui, no te voy a picar el un programa. un poco hablando de en la intro de Jesús en relación con sus discípulos, con Judas, con Pedro y demás. ¿Y por qué relacionamos a ese Jesús que era de andar en los barrios, en las calles, comiendo con lo más despreciado de la sociedad? ¿Por qué creemos que Jesús solo se encuentra en los templos, en los lugares limpios, puros, inmaculados? La verdad que no sé por qué creen eso. ¿Por qué Yo no creo ¿Por eso. qué la iglesia o el común dice, no, tengo que estar puro para poder ir a la iglesia? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, no. Hablando en un pensamiento generalizado, lógicamente. No, bueno, yo vuelvo a las palabras de recién. Para mí Jesús está desesperado por llegar a las personas que probablemente nunca llegarían a un templo. Ujú. Y en esa desesperación es donde digo que no hay nadie que conozca más la calle que Jesús, no hay nadie que conozca más los hospitales que Jesús, los penales que Jesús, los hogares de niños sin familia, o sea, y aún las personas que están en los lugares más complejos ahora mismo, eso es algo que no tengo dudas, pero a la vez sí se me genera una fuerte tensión en relación a de que la encomendación a sus discípulos fue ir por Claro. ellos. Y hay como unos cruces importantes y nos ponemos a leer la Biblia en donde la confrontación es muy fuerte y es con letra mayúscula, no es con la letra chiquita del contrato, no es con letra mayúscula. Cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve frío no me abrigaste, cuando estuve preso no me visitaste, enfermo y nada. Y ahí es donde digo, creo que la idea de congregarnos está buenísima porque me parece que ahí se dan cosas re lindas. De hecho, yo cada vez que me encuentro con mis hermanos lo disfruto mucho y vivo cosas que no las vivo en otros espacios, pero a la vez cuando eso es solo eso, Claro. Es siento parte, no todo. Claro, siento que no, que me parece que es el lugar, que en el mejor de los casos es un lugar donde podemos encontrarnos con otros que abrazan nuestras heridas o que nos abrazamos mutuamente en el dolor, que también reímos juntos y que nos entrenamos. Claro. Nos entrenamos, o sea, sanamos y nos entrenamos para poder ir a hacer la misión, o sea, para completar la misión que Jesús empezó y ahí es donde digo, no hay chance de que vos no puedas ser parte porque es yendo, o sea, haciendo lo que hagas, vos en el periodismo, en la conducción, yo en políticas, en cada uno, pero siempre teniendo presente ese objetivo que es, che, hay una urgencia, no, o sea, todo bien que vos planifiques tu vida, tu viaje, tus vacaciones, tu casa, tu familia, pero siempre, digamos, teniendo presente que hay una urgencia y la urgencia es que Jesús va a venir en algún momento y mientras tanto nosotros tenemos que dar a conocer ese mensaje que de mínima nos puede dar tiempo a expandirlo y de máxima viene en cualquier momento. Entonces, esa urgencia, no sé, a mí por lo menos procuro que se mantenga latente porque por momentos en este mundo, viste que todo tiende a adormecerse, Claro. te lleva a distraerte y cuando te querés acordar estás lejos de hacer misión. Gran palabra, distracción. ¿Qué tiraste?
Antes de poder llegar a hablar de lo que es hoy tu vida y llamado, cumpliendo el propósito de Dios y también ese propósito mayor que tenemos todos de ir, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, eh, también están más allá de la venida de Cristo, que es nuestro mayor anhelo, están los que se van. Lo que la muerte también está en las calles. En tu caso, y haciendo ya este puente de esa vida de calle a cumplir tu propósito, estuviste en los valles de sombra y de muerte. ¿Cómo fue ese proceso que decidiste volver a Cristo? Sí, bueno, fueron 6 años muy violentos de policonsumo, con algunas sobredosis en el Mm, medio, viviendo en calle, bueno, en una época en donde, bueno, no creo que no haya medio como es atemporal eso, pero sí con mucho delito en el medio, mucha delincuencia, viendo morir amigos, viendo mi claro. vida Wow, también eh, con poco valor, digo, ya en un momento no importaba si me iba a morir, la pregunta era cómo, claro. ¿no? ¿Llegás a ese punto de despreciar la vida y esperar que la muerte venga en algún momento? Sí, sí, no sé en qué grado de conciencia, Mm, pero sí, el consumo era re claro. violento y los enfrentamientos y todo daba lugar a que yo pudiera ser uno más de todos los chicos que yo despedí, digamos, en calle. Que no haya sucedido no tiene que ver conmigo, tiene que Claro. ver con Dios. Y después el hecho de que haga consciente ese milagro de estar vivo se dio mucho después. Yo hice un tratamiento obligado y en ese tratamiento logré como empezar a poder ordenar lo que me había pasado, ponerlo en palabras y escuchar un feedback, ¿viste? Claro. De un grupo terapéutico, de un profesional, de poder, nada, hacer un poco de oído a eso. Y después fui reconstruyendo mi vida, reinsertándome socialmente. Pasado todo ese proceso de recuperación, de reinserción y demás, habiendo dejado de robar, habiendo dejado la calle, habiendo dejado de drogarme y habiendo vuelto a revincular con mi familia, a reescolarizar y empezar a hacer algunas changuitas y trabajar y demás, ¿Eso ya a los cuántos años? 18, 19. Bien, bien, claro. Ahí es donde empiezo a sentir como que, bueno, O sea, todo lo oscuro lo viviste de pre y adolescente, o sea, sí, yo te en una diría. etapa donde se forma tu identidad, donde tiene que ver mucho para el resto de tu vida. Yo cumplí 38 años y para mí hasta los 8 años viví una infancia de la que uno toma poco registro de lo que está Mm, pasando. De los 8 hasta los 18 viví un infierno. claro, 10 Y años. de los Wow. 18 a los 28 hice un proceso de recuperación y de formación. Eh, que la recuperación formal, institucional, duró un año Claro. y después el resto yo lo cuento como un proceso mucho más largo porque hubieron heridas que digo, no, no se sanan de un día para el Claro, otro. seguro. No se sanan de un día para el otro. Yo eh, me crié sin papás, Mm, me crié mendigando, después pidiendo, después robando, después queriendo, digamos, quitarme la bronca con el otro. Cosas que he hecho, que me han hecho, que han quedado, digamos, marcadas en lo más profundo de mi corazón, de mi psiquis. Por lo cual, digo, fue un proceso largo y en ese proceso, sobre todo una vez que hice más el proceso de recuperación institucional y me reinserté y como te decía, ahí empiezo a sentir como, che, ¿esto es la vida? O sea, que, que poco sabe, o sea, era como que o sea, la vida era ir al colegio, volver a mi casa, mm, trabajar, claro, era como yo venía de vivir en una montaña rusa todo el tiempo. Y de repente eso era como, ¿qué es esto? Y entré en una crisis que, bueno, eso dio lugar, después de varios intentos de ver por dónde podías agregarle pimienta y no encontrar respuesta a eso, llegó un momento que dije, che, ¿no será que lo que yo estoy buscando va por la vía de Jesús? Y ahí me encontré con que Jesús no es solo sal, es pimienta también. claro, muy bien. Porque si hay alguien picante, es Jesús. Pero en el buen sentido lo digo. Exacto. Oiga, si hay alguien que le va a dar como un sazón distinto, si hay alguien que a todos tus días los puede hacer interesantes, es Él.
Y bueno, nada, no fue tan fácil al principio Obvio. porque era Claro. como, en algún punto era saldar esta deuda de decir, che, cuando yo te necesité, vos me soltaste la mano. Y fue una conversación muy con Jesús. Yo tuve una a los 12 y tuve otra a los 19, 20. Y la de los 20 fue, vos a mí me soltaste la mano. Y él era como, ¿Qué viste, Jesús respuesta es tan lindo. que Jesús tendrá una particular para cada uno? Sí, sí, no, Cada vida es conmigo. única e irrepetible. ¿Qué respuesta encontraste vos de Jesús cuando le dijiste, me soltaste la mano cuando te necesité? A ver, primero el que me entró fuerte fue el Espíritu Santo. O sea, Seguro. que yo con él hablé bocha antes de hablar con Jesús y él fue como que me fue tirando un par de ideas muy claras que yo las tenía medias torcidas, ¿no? Y después cuando finalmente yo necesitaba hablar con Jesús, pero antes te puedo asegurar que quien me armó, ¿viste? Para poder tener ese encuentro fue el Espíritu Santo. Y yo a Jesús le planteé eso. Yo siento que en el momento que yo más te necesité, vos no estuviste. Eh, y ahí es donde él empieza a mostrarme de que en realidad en el momento que yo más necesitaba de él, en realidad yo no le quise agarrar la mano como él me la estaba dando. Claro. Yo estaba pidiéndole otra cosa. Y lo que yo le estaba pidiendo era casi la lámpara de Aladino, ¿viste? Claro. Y me dijo, yo no soy yo no soy un Un mago, genio, un ¿entendés? mago. Yo no soy un genio, yo soy tu hermano, yo estoy herido y por vos y estoy dispuesto con esta mano herida a acompañarte a sanar tus heridas, pero no es como vos me lo planteaste, ni siquiera es como me lo estás planteando, pero bueno, nada, se fue dando como algo muy, muy interesante y sobre todo fui encontrando en él mucha coherencia, ¿viste? Porque empecé a leer, empecé a estudiar y empecé a encontrarme con una persona que era todo lo que yo quería, pero que nunca lo había encontrado en la Tierra. Entonces, saber que esa persona había existido en algún momento y que había trazado un surco tan claro de poder hacer ese camino, dije, bueno, debe ser por acá. Me costó un montón, pero bueno, este ejercicio de discípulo, de entrega, de renuncia, de muerte a tu voluntad para hacerla de él, de el ejercicio de amar a Dios, de amarte como Él te ve y como Él te ama, y amar al prójimo, era como todo muy, muy sacrificial, pero a la vez valía la pena, porque yo veía resultados. A Claro. veces eran resultados con muchas lágrimas, a veces eran resultados con muchas sonrisas, pero siempre yo encontraba como la moraleja, ¿viste? Y bueno, nada, y caminé por ahí hasta que después me sumé a una congregación. Pero fue un tiempo en el que era con el Espíritu Santo y con Jesús y nada, no quería saber nada con la iglesia, ¿eh? Pues la iglesia fue otro Claro, mambo. claro. Mirá vos. Todo Sí, eso no, no, pensando yo de si ya era un contexto de una comunidad de fe, no. no. Todo en una hermosa gran previa de lo que después vendría. Para el que nos está mirando, quizás te enganchó por primera vez. ¿Cómo es esto de hablar con el Espíritu Santo? Que Jesús le responde. Jesús estuvo en la tierra, está la palabra de Dios, pero ¿cómo te Es habla? un... Es que lo respondo rápido, o sea, porque es Si una querés clase responderla. teológica eso. No, pero no, yo voy a lo particular. A lo ¿Cómo Dios particular, te ok. habló a vos? No, bueno, esto de que la Biblia nos enseña de que Jesús estuvo en la tierra, él nació, vivió en la tierra, murió y después resucitó y Sí. después Dios lo llamó a su lugar, ¿no? A Ujú. su reino y sí, se fue, ascendió. Pero en eso que él estaba con sus amigos en una de sus últimas conversaciones, le dijo, che, tranqui, que yo no lo voy a dejar solos. Y es más, me voy porque va a venir alguien mejor que yo Wow. todavía. Y eso generó mucha expectativa y él habla ahí de que cuando él se vaya iba a venir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo con Dios y con Jesús de la fundación de todo y era mejor todavía que él esté porque el Espíritu Santo iba a poder estar en todas partes, en todo tiempo y que sobre todo iba a hacer un trabajo muy, muy profundo en el corazón de las personas, que era convencerlas de las cosas que uno hacía mal y sobre todo perfilarlas todo el tiempo hacia el ejemplo que es Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que te recuerda lo que aprendes, Claro. es el que te corrige sobre lo que haces mal, es el que te convence de arrepentirte, es el que está ahí ayudándote todo el tiempo, con una capacidad de enseñar única. Entonces cuando vos empezás a entablar un vínculo con él, la vida se te hace mucho más fácil, aunque por supuesto
nada sencillo, siempre con mucho sacrificio, pero encontrás en él siempre una respuesta y siempre como que medio, no sé, como que te hace como el machete, ¿viste? Por dónde va la cosa Claro. y te recuerda a Jesús. Y se te hace más sencillo vivir. A mí, por lo menos, con el Espíritu Santo, me sentí mucho más cómodo que con Jesús. Bien. Yo con Jesús sentí como que había mucha más figura construida, ¿viste? Claro, claro. Una Es eso. entidad, era como, bueno, lo que vos ves el catolicismo, lo que vos ves ahí, una figura. El Espíritu Santo no, ese espíritu no tenía rostro, Ujú. entonces era como, bueno, me preparó para poder tener Claro. ese encuentro con quien yo me imaginaba como persona de Jesús. Y bueno, y después con Jesús, no, la verdad que fue increíble porque realmente me devolvió el deseo de querer ser un hombre, ¿viste? Wow. Me devolvió el deseo de querer vivir, de querer ser un hombre, de armar un proyecto. Le dio sentido a mi vida, básicamente. Y como para ir a un poco más hacia creo, la respuesta que esperabas, yo con Jesús, en algún momento de la conversación más profunda, digo, de mucho tiempo para adentro, empecé a sentir una carga fuerte por los pibes que estaban en situaciones similares a la mía y que la realidad es que en esa franqueza le dije, me estás pidiendo un montón, o sea, porque yo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Claro. Yo quería medio como fingir demencia, de que eso no había pasado nunca. Estaba tan arrepentido que para mí eso había sido una pesadilla de la que nadie se tenía que acordar, o sea, Exacto. nadie. Y él Ni fue como, siquiera no, vos. nadie es nadie. Claro. Nadie, ni él, o sea, nadie. Hagamos otra cosa, ¿qué quiere que sea? ¿Dónde está Pintor, muralista, no ¿Dónde sé. está en el que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, señor? Y bueno, y ahí él me dijo, no, no, o sea, no, para mí no, para mí es por todo lo contrario, es porque pasó eso, Exacto. porque vos hoy estás acá, porque reconoces que estás acá gracias a Dios y por todo lo que aprendiste, no podés desentenderte. Claro. O sea, es como, es fingir demencia, Sí, ¿viste? sí. No, eso me parece que Dios lo va a usar, si vos querés. Y renegué un montón de tiempo hasta que fui como que me fue enamorando de eso, ¿viste? Mm, Me fue embarazando. Pasa que yo fui un pibe que viví en la calle, ¿entendés? Y hay cosas que, que yo desearía no verlas, no sentirlas, no claro. percibirlas, no escucharlas, no entenderlas, pero Porque te serían, remiten también a ese pasado, situaciones. Y sí, sí, ¿viste? Qué sé yo, es como la película de Sexto Sentido, ¿viste? Veo claro. gente muerta. Sí, Yo no veo gente muerta, pero yo veo cosas que otros no ven. seguro. Y esto tiene que ver con que tengo experiencias que nunca las hubiese ni deseado para nadie, ni elegido para mí, y que pasaron. Entonces después vos qué haces con eso. O lo capitalizás y lo transformás Eso en es. una herramienta o es un karma, es Mm. un fastidio, es una tortura. Que tampoco se aprenden libros, que bien se puede estudiar lo que es el trabajo social y cómo acompañar, pero qué tremendo es cuando es a partir de una vivencia y decir, mirarle a los ojos, decir, también caminé por ahí. Tus pies descalzos que sienten el barro de la calle, también yo lo sentí. Y hoy por hoy estás con la Fundación Prevenir es Amar, con políticas públicas también, acá en Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo está siendo ese desarrollo que hoy te permite ayudar a tantísimas personas? Bueno, primero decirte que no me cabía la idea esta de encontrarme en un templo encerrado ahí Claro, haciendo lobby. No me sentía cómodo y empecé a sentir una profunda necesidad de poder empezar como a buscar, ¿viste? Formas de poder llegar a los pibes. Eh, Arranqué con mi testimonio, después me fui formando y fui desarrollando algunas herramientas y empecé a llegar con propuestas más de prevención, de formación, hasta que, bueno, me di cuenta que estaba tan metido y todo eso fue creciendo, que en algún momento se transformó en Prevenir es Amar, que es un ministerio que se dedica a la prevención de problemáticas psicosociales, puntualmente de la prevención del suicidio y adicciones y violencia. Y eso también creció y digo, a un ritmo bastante sorprendente y ligero. y por una gran necesidad, me imagino.
por una gran necesidad, por un testimonio fuerte, por algunos dones y herramientas que Dios me dio, que Claro, se fueron sí, sí. potenciando. Y bueno, y empezó a surgir eso. Y el Ministerio Prevenir Samar también creció muchísimo. Ni la pandemia lo frenó. Vos hablabas de que nos conocimos en Sí, pandemia. O sea, fue algo como muy, muy fuerte, muy de Dios, muy dynamics, muy explosión. exacto. Y bueno, y después de trabajar 7 años dedicado a tiempo completo a prevenir esa mar, recorriendo el país, gran parte de América Latina, haciendo todo lo que nada tiene que ver con concientizar, sensibilizar, formar, diseñar programas, proyectos y demás. Bueno, en el último tramo, sobre todo de la tarea de prevenir esa mar, que venía creciendo y que sigue creciendo, pero bueno, Dios volanteó no tanto, porque la realidad es que yo sigo como la misma ruta, pero bueno, decidió, viste, agarrar como una subida y llevarme a vivir una experiencia que no estaba ni en mis planes, ni la busqué, ni mucho menos. Y nada, me propusieron directamente hacerme cargo de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y estoy ahí trabajando Qué lindo. para pensar políticas Wow. públicas de cara a la prevención y la atención de los consumos, sobre todo en una población muy frágil, muy, muy arrasada, que tiene que ver con gente en contexto de alta vulnerabilidad, situación de calle, barrios populares. O sea, estoy pensando básicamente cómo acercar los recursos o prevenir a las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, nada, es un poco en la que me encuentro hoy. Prevenir Samar sigue trabajando, yo lo estoy como co-conduciendo. Claro, sí, sí. Hoy sigo como fundador y siempre lo seré, pero no estoy en la dirección, pero sí está el equipo y yo estoy ahora embarcado en un desafío al que le estoy dedicando el 100 de mí, no me estoy guardando nada y estoy siendo nada, lo más generoso que puedo en relación a lo aprendido y a lo que entiendo como desafíos, porque finalmente yo entiendo mi paso por la tierra como lo que es, ¿no? Pura gracia de Dios, y también hoy me siento un soldado de ese reino al Claro. que no le temo a nada. Para ir a lo informativo que bien está este espacio para poder dar a conocer, desde el lugar que ocupás, ¿qué planes de acción se están llevando en cuanto a prevención de adicciones? En este caso, bueno, tiene que ver la ciudad de Buenos Aires, pero compartirás con también colegas de otros municipios, de otras provincias. ¿En qué se está trabajando en esta materia de adicciones? Bueno, a ver, te hablo solo de la ciudad porque es lo que tengo a Sí, 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 cargo. obvio. Nosotros ahí en Ciudad de Buenos Aires tenemos como un despliegue de políticas públicas muy amplio, que va desde la prevención hasta la atención. En prevención puedo decirte que hay equipos que se dedican a desarrollar conocimiento y capacidad en diferentes ámbitos. Se trabaja con el Ministerio de Educación para pensar los contenidos que después entran a las aulas del nivel secundario, del nivel Claro. Ah, primario, bien. y se forma a los docentes y a los equipos directivos para que puedan desarrollar habilidades preventivas, saber cómo actuar de cara al UPD, de cara a situaciones de consumo a lo Mm, largo del año. Bueno, nada, un equipo muy, pero muy interesante por lo técnico y por lo actualizados que son, que trabajan en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, digo, en todo lo que hace a instituciones de la organización de la sociedad civil, y que trabajan sobre todo en barrios populares. Y después también tenemos otro equipo que trabaja más en lo deportivo, en lo recreativo, en lo cultural, en lo que hace a la nocturnidad de eventos masivos y demás. Sobre todo en esto, generar capacidad instalada para que se sepa qué hacer frente a este tipo de situaciones, y también sensibilizar y concientizar para poder desarrollar una mirada de cuidado sobre los consumos y lograr conciencia, ¿no? De percepción de riesgo, porque hay una muy baja percepción del riesgo frente a los consumos, claro. y poder lograr que esa percepción cambie y que se pueda tomar conciencia. Después, bueno, tenemos dentro de los barrios de contexto vulnerado centros barriales, conveniados con organizaciones que trabajan diariamente con gente muy frágil en contextos de alta vulnerabilidad,
Después tenemos dispositivos propios que están ubicados en diferentes partes del territorio con propuestas ambulatorias para tratamientos individuales, grupales y orientación a familias. Tenemos convenios con comunidades terapéuticas que ofrecen tratamientos de recuperación residenciales Wow, y ambulatorios en el Gran Buenos Aires con más de 12 organizaciones. Después tenemos una línea gratuita, es el 108, bien. que en la opción 3 hay un equipo 365 días, las 24 horas, orientando, conteniendo y también acompañando momentos de crisis subjetivas a las personas que padecen por los consumos. Por eso te digo, es un despliegue muy Tremendo. grande de laburo, con muchos desafíos, sobre todo seguimos pensando políticas que vienen a sumar a la dirección, que cosas que no tenían y que habían demandas que estaban insatisfechas. Ahora estamos abriendo espacios virtuales para poder orientar a familiares que tienen seres queridos con problemas de consumo, pero que no demandan tratamiento, o sea, que no reconocen tener un problema, pero lo Claro, tienen, bien. y los familiares desesperados no sabiendo qué hacer, bueno, estamos creando espacios de virtualidad para que ellos puedan ahí encontrar no solamente un espacio catártico, sino también profesionales que los acompañen a desarrollar ciertas habilidades como para poder desandar las lógicas de codependencia que suelen, sin darse cuenta, desarrollar los familiares, pero también herramientas para posicionarse de cara a lo que pueda llegar a ser construir una demanda para tratamiento por parte de sus seres queridos. Estamos con muchos Prevenir desafíos. es amar, también esta ya fundación que dejaste y que tiene vida propia y que crece, bueno, que estás conduciendo, como decías, tienes en septiembre una nueva edición en la que se da la oportunidad de poder capacitarse, recibir bueno, testimonios, experiencias, conocimiento de gente profesional. ¿Ya tiene día, tiene lugar? ¿Cómo está preparado esta nueva jornada? Sí, este año va a ser el 12 de septiembre. Después pueden entrar a la Bien, web de Prevenir es Amar y encontrar la info, pero nosotros lo venimos haciendo todos los años en la iglesia de La Puerta Abierta de Juan Pablo Bongarrá. así es. No porque me congregue ahí, sino porque él es No, no, extremadamente generoso pero muy cómodas son las instalaciones, tenés distintos espacios, así y que nos comparte viene muy de bien. esa generosidad y nada, lo hacemos todos los años ahí. Es una jornada intensiva que va de la mañana a la tarde. Normalmente tratamos de que sea bien dinámico porque es un espacio que está pensado para no solamente entrenar, actualizar a referentes de organizaciones de la sociedad religiosa y de la sociedad civil, pero también es como un buen escenario para mimarlos, para decirles gracias por todo lo que hacen a Claro. lo largo de todo el año. Entonces les armamos como una propuesta bien dinámica, bien artística, bien, digamos, repleta de contenido, y termina siendo como un golpe de amor, de información y de ágape y de confraternidad muy lindo. La red de preventores de Prevenir es Amar cada vez se amplía más. Nosotros estamos capacitando un promedio más o menos de 200 personas por mes. Estamos en un promedio de 200 personas por mes, lo cual es un número que nos deja contentos entre la Qué propuesta bien. virtual, presencial que hacemos. Y nada, también tenemos un buen alcance en redes sociales de contenido que concientiza, que sensibiliza. ¿Podés mencionarnos las redes sociales? La gente donde puede conocer más información de lo que vienen desarrollando. Prevenir es amar en cualquier espacio web Bien, que busquen. Hemos logrado tener la referencia, así bien. que gracias a Dios también en ese sentido Dios ha sido muy generoso, porque creo que es más que un título, ¿no? Es una Claro. filosofía, suena bien como eslogan, pero a la vez es como que quién te va a discutir, ¿no? Que prevenir es amar, o sea, es como que es algo que a la vez compone dos palabras con tanta complejidad como lo es el amor, Claro. que tiene un despliegue de acciones infinitas, y la prevención, ¿no? Que me parece que si hay algo que coincidimos todos los que estamos en materia de salud y sociales, que la prevención es algo que nunca se ha considerado como un tema central y que al final del día nos damos cuenta todos de que es eso lo que se necesita. Así que el amor, lo mismo. Todos sabemos que desde que nacemos necesitamos ser Así amados, es. ser mirados, ser acogidos, ser acompañados, y nada, son cosas tan profundas y especiales que Dios nos permitió ver, y que hoy con mucha responsabilidad tratamos de llevarlas adelante, así que nada, y más que invitados a conocer a Prevenir y Amar también. Excelente.
Está hecha la invitación para que puedas ingresar ahí a través de las redes. Prevenir es amar, este próximo 12 de septiembre, una nueva convocatoria y por supuesto conocer mucho más de lo que Dios viene permitiendo realizar a través de esta fundación y en el propósito de la vida de Mati, que siempre nos bendice. Muchísimas gracias por tu visita y compartir con nosotros Un tu placer, testimonio. un placer. Tiro un chivo que no lo Por favor, mencionamos, diga. pero no es chivo en realidad. Sin información. El libro Guardado en su corazón, Sí. que es el testimonial, es el autobiográfico, Exacto. es un material que está a disposición y que me parece importante que si quieren conocer la historia completa, porque tiramos como momentos, Bien. puedan encontrarlo en cualquier librería del país, en Bien, están en Genie, en librerías. Ateneo, en Muy Cúspide, en cualquier lugar que ustedes vayan a una librería. Reiteramos el nombre. Guardado en su corazón de Ahí Matías está. Cornets y ahí va a aparecer. Buenísimo.